Continuamos en Telediario Federal hablando de la pandemia, de coronavirus y también del papel y el rol de la mujer en la ciencia. Marta Cohen es patóloga, pediatra argentina oriunda de La Plata, que actualmente trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en Reino Unido. Con ella vamos a tener la posibilidad y el gusto, el placer de estar en contacto para hablar, de la situación que se vive allí y de cómo está la actualidad. Hola doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal doctora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto realmente, para acercarnos un poco a este tema, el tema de las vacunas por sobre todas las cosas y las últimas conclusiones a las que ha llegado la ciencia con respecto a las vacunas en el mundo, doctora, ¿no? Bueno, las últimas conclusiones hay muchísimas. Hay muchísimas, sí. No sé por dónde quieren empezar. A ver, empecemos con la vacuna de Oxford, que fue a lo último que se estuvo refiriendo en sus redes y que realmente es una explicación realmente muy interesante. Bueno, lo último de la vacuna de Oxford es que lo que ha salido publicado la semana pasada, un comentario muy interesante en la revista Lancet, en donde con una sola dosis, a los 22 días de la primera dosis, en personas de más de 70 años, inclusive, o sea, de jóvenes hasta más de 70 años, se obtiene un nivel muy alto de inmunidad, que es de un 76%, que persiste hasta 3 meses de manera estable. Y esto es bueno porque se puede vacunar con una sola dosis, esperando 3 meses hasta la segunda dosis, y de esa manera se puede vacunar a más cantidad de gente con una dosis, que fue la política que tomó el Reino Unido. La segunda dosis, a los 3 meses, eleva el nivel de inmunidad a un 81%. Ajá. Mientras que si se da la segunda dosis a las 4 semanas, como estaba planteado inicialmente en el estudio, la inmunidad es de 55%. Es decir, 55% versus 81%. Eso es una muy buena noticia. Claro, ¿y a qué porcentaje de la población habría que vacunar? ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué tiempo, no? Justamente para tener algún tipo de defensa, con la amenaza de estas nuevas cepas que realmente son una gran preocupación en el mundo, doctora. Bueno, hay que vacunar para tener la inmunidad de rebaño artificial, en este caso, a 2/3. Acá en el Reino Unido ya se ha vacunado más o menos un 36% de la población, 35% de la población. Se está vacunando a pasos aceleradísimos, precisamente por lo que vos dijiste. Sin embargo, a pesar de eso, sigue la cuarentena. Recién hoy los chicos volvieron a la escuela después de 2 meses sin ir a la escuela, más que online, modalidad online. Los salones de belleza, los restaurantes, está todo cerrado. Recién las peluquerías abren en 1 mes, los salones de belleza, los restaurantes abren en 2 meses y recién en 3 meses estaríamos volviendo a lo normal, pese a que ya hay un gran porcentaje de la población vacunada. Claro. Y eso es doctora, 2/3 de la población, pero ¿en qué tiempo para que realmente sirva? Bueno, acá se comenzó a vacunar, la vacunación masiva es en el mes de enero y se calcula que los 2/3 se van a llegar probablemente hacia el mes de septiembre, no antes. De cualquier manera se hizo una vacunación muy escalonada, más de 80 en centros geriátricos, quienes los cuidaban y personal de primera línea primero. Segundo, más de 80 en la comunidad y todo el personal de salud. Tercero, más de 70, todas las personas con preexistencias, diabetes, hipertensión, etcétera, discapacitados y quienes los cuidan. Luego más de 60, luego más de 50, y así van bajando. Ahora ya están vacunando a los que tienen más de 55 años, es decir que está aumentando. Los niños no entran todavía, pero ya se está probando en niños 6 años en adelante, por lo tanto próximamente pensamos que para octubre, pienso yo, ya estará disponible para los niños también. Pero lo importante es que hay que seguir cuidándose mucho porque esta vacuna, todas las vacunas, protegen contra la enfermedad grave o severa, pero no protegen contra la enfermedad leve, que es tener un resfrío y tener el virus y poder contagiarlo a otra persona que no tiene vuelo. Hay que seguir con los esquemas de cuidado como se tenían en la pandemia. Doctora, quería hacerle una consulta, una mirada que usted haga desde allí, desde Inglaterra, del trabajo que se está haciendo aquí en Argentina. ¿Es el adecuado? ¿Estamos en los tiempos previstos? Bueno, no. O sea, lamentablemente por la razón de que no hay vacunas, no es el adecuado, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que haya que echarle la culpa a alguien, eso es la inequidad de las vacunas, ¿no es cierto?
las vacunas están, más de un 50% de las vacunas están en manos de un 14% de la población mundial, que es precisamente los países desarrollados, es Canadá, Estados Unidos, toda Europa, Australia y Japón. Y Israel también, ¿no? Israel ya vacunó al 92% de su población porque compró las vacunas a precio más caro que el mercado, y de esa manera se aseguró vacunar a su población. Entonces esa inequidad de las vacunas es en parte esto, ¿no es cierto? Es que las vacunas no lleguen en cantidades suficientes a Latinoamérica y menos aún al África, ¿no? África no tiene las vacunas, recién ahora se han entregado unas pocas por el programa COVAX, pero bueno, es así. Es una gran tema de debate. Doctora, ¿qué pasa con los ya contagiados? ¿Suman de alguna manera en ese porcentaje para lograr la inmunidad de rebaño? Bueno, lo que pasa es que los ya contagiados pueden volver a contagiarse. Ajá. Eso ya está demostrado. Está demostrado. Exactamente. Y sobre todo esta nueva cepa de Brasil que favorece mucho los recontagios. ¿Pero suman de alguna manera en ese porcentaje al que hay que llegar de la población con inmunidad o no? No, no, porque la inmunidad no persiste en los vacunados. Es decir, los vacunados, los contagiados. Los que han tenido el COVID puede permanecer 8 meses. Ajá. O puede permanecer tan solo como 3 meses. Lo que sí influiría es que se está viendo de vacunar con una sola dosis. Existe esa posibilidad, no solamente para la vacuna de Sputnik, como salió promocionado hace una semana en Argentina, sino también para varias vacunas. Pero se está estudiando. ¿Qué pasa? Que aunque no tengan anticuerpos, tienen una inmunidad de memoria inmunológica. Claro. Una dosis de vacuna se volvería a reestimular la inmunidad y por lo tanto pueden de esa manera requerir una sola dosis, que de alguna manera también va a ser a favorecer porque se van a necesitar entonces menos cantidad de vacunas. Eso está todo en fase de estudio, de trabajo, ¿no? De procesamiento. Está todo en fase de estudio, sí. O sea que los contagiados entonces contarían con ese concepto de la memoria inmunológica, que requerirían menos dosis de vacunas para poder lograr cierto nivel de inmunidad, doctora. Esa es la hipótesis. Esa es una hipótesis. Doctora, se está trabajando, se ha visto, por ejemplo, la semana pasada salió en Argentina que una dosis de Sputnik daba muy buenos resultados y que los vacunados, que los que habían tenido, necesitarían una sola. Pero bueno, en realidad eso se probó en 22 pacientes. Es decir, que es posible, pero hay que seguir trabajándolo. ¿Pueden los contagiados tener como altibajos, picos en los anticuerpos, en la inmunidad, o una vez que empieza a desaparecer, no sube? Esto es una duda frecuente, ¿no? O sea, usted dice los que ya tuvieron la inmunidad. Claro, sí, los que ya tuvieron la enfermedad y la inmunidad. Claro, y le está bajando. Yo no he escuchado que vuelva a reactivarse. Ajá. Excepto que sea por un nuevo contagio. Claro. Si tiene un nuevo contagio, una nueva exposición al virus, sí, se va a volver a reactivar. Si tiene una vacuna, que es una exposición al virus de alguna manera, o a los componentes antigénicos del virus, también se va a volver a reactivar. Pero naturalmente, lo más lógico es que si la inmunidad decrece a los X meses, que son variables para cada persona, se estiman entre 3 y 8, una vez que comienza a decrecer, va decreciendo, no va a estimularse a no ser que esté en contacto con el virus. Doctora, mucho se habló de las vacunas que llevaban a distintos lugares del país en Argentina, con la Sputnik y demás, la desconfianza. The Lancet hace un par de semanas lanzó una publicación científica validando la calidad de la vacuna y ahí cambió un poco la sensación de me quiero vacunar. Consultarlo respecto a... ¿Todas las vacunas tienen alta efectividad? ¿Son todas importantes para cada país al que llegue? ¿Alguna habría que tener alguna mirada más de desconfianza o no? No, yo entiendo que en este momento de emergencia todas las vacunas son buenas. También es verdad, ustedes estarán al tanto que la Agencia Europea no aprobó la vacuna de Rusia. No sé si saben, la vacuna de Sputnik no dijo que era una ruleta rusa. Y en realidad es porque los estudios publicados, no por Lancet, sino publicados por los autores de la investigación de la vacuna del Instituto Gamaleya, publicaron solamente 2 meses. O sea, los resultados son muy preliminares. Tanto Pfizer como Moderna como Oxford han tenido 6 meses de fase 3
antes de publicar los resultados y recién se aprobó más o menos a los 7 meses, mientras que la fase 3 de la vacuna Sputnik comenzó recién en septiembre y los resultados que publicaron eran resultados de septiembre a principios de noviembre. Por lo tanto, son resultados preliminares. Al comienzo de la fase 3, o al comenzar un tercio de la fase 3, por lo tanto, entiendo que eso va a seguir dando más confianza a medida que la fase 3 esté más avanzada. Pero entiendo que en este momento, si las vacunas cualquier vacuna que está aprobada por un organismo correspondiente, debemos tener confianza porque necesitamos todas las vacunas y no podemos poner a elegir de qué país viene. Claro. Bien. Doctora, ¿cómo podemos entender por qué es tan amenazante o son tan amenazantes las nuevas cepas en el mundo? Sobre todo la brasilera, ¿no? Para Argentina. Bueno, no solamente es la brasilera, porque en realidad cuando acá surge la vacuna, la cepa de Kent en septiembre, al mismo tiempo, un poco después surge una cepa en Sudáfrica que tenía mutaciones compartidas con la de Bristol, perdón, con la de Kent, que lo hace un 70% más contagioso, sino que además tenía una mutación específica que se llama E484K, que hace que las vacunas sean poco eficientes. Las vacunas de hoy son poco eficientes o menos eficientes. Por ejemplo, Moderna dijo 6 veces menos eficiente. Oxford dijo no protege contra la enfermedad leve o moderada. La vacuna de Oxford o la vacuna de Moderna. En la misma cepa, la misma mutación E484K es la que surgió en Manaus y también la misma es la que surgió hace un par de semanas espontáneamente en Nueva York. Y surgió también hace un mes y medio más o menos en Bristol, en un número chiquito de casos que los pudieron aislar y que no continúen. Lo controlaron. Entonces podría ser que esta mutación que se presentó en Manaus y en Sudáfrica y en Bristol y en Nueva York sea la manera natural en la que evoluciona el virus. Por lo tanto, y las vacunas de hoy ya están atrasadas y obviamente no serían tan eficaces. Claro, bien. Bueno, amenazante, realmente preocupante, doctora. Totalmente preocupante. Por eso hay que seguir cuidándose. Mire, ahí yo veo que ustedes no han puesto mis redes, pero es @drmartacohen. Sí, las pusimos al comienzo, doctora. Sí, las vamos a repetir en un momento también. Sí. Ahí pueden ver que yo siempre hablo de 3 pilares. Bien. Ahí está. Hablo de 3 pilares. Y los 3 pilares, que fue la terminología que yo diseñé en el mes de julio, es lo que sigue en marcha. Es responsabilidad individual con distanciamiento social, con aceptación social, es vacunas cuando haya, y hay además una gran cantidad de testeos de parte del gobierno. Los gobiernos tienen que hacer miles de testeos diarios para estar identificando donde hay casos asintomáticos que son los que mantienen adelante los contagios. Y además un 10% de esos testeos hay que enviarlos a hacer el análisis genómico para ver si hay nuevas variantes propias o si hay variantes extranjeras. No sería raro que haya muchos casos de Manaus en Argentina, por la frontera común que tienen. Y por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Acá, con 6 casos que hubo de Manaus, los persiguieron bajo tierra. Y había un paciente que no sabían quién era porque no había puesto los datos de la muestra cuando la envía, y lo ubicaron, tardaron 2 semanas en ubicarlo y fueron casa por casa testeando una zona de 400 viviendas donde se sabía que residía esta persona, hasta que lo localizaron y testearon a todos. Esa es la gravedad de la variante de Manaus. Entonces, doctor, no sirve con la vacuna solamente. ¿Usted se pudo vacunar, doctora? Sí, con una dosis, porque acá esa es una dosis, me tocó en enero. A pesar de que yo soy directora de la zona donde se están haciendo las vacunas en el hospital, se echaban adelante, yo tuve que esperar un mes y medio largo como para que me tocara mi turno de vacunarme, y bueno, la segunda dosis me tocará cuando me toque dentro de los 3 meses. ¿Tuvo reacciones a la dosis o no? No, nada. No. Pero yo lo que recomiendo es lo que hicieron el estudio del Lancet recomendaban, era a sus vacunados voluntarios les daban un paracetamol antes de ir a vacunarse. Claro. Y eso es lo que yo hice, y no sé si es por eso o no, bueno, no tuve ningún síntoma. Algo que es habitual también, bueno, con la aplicación de otras vacunas, ¿no?
que generalmente se hace, sobre todo con los más niños. De paso que estamos hablando de vacunas, porque en Argentina no hay vacunas para coronavirus, pero a lo mejor hay vacuna para la gripe. Claro. La gente debe vacunarse para la gripe hoy más que antes. Acá se aumentaron, por suerte, la cantidad de gente que se vacunó para la gripe, porque los fallecimientos por gripe existen. Hay 17.000 anuales en el Reino Unido y las vacunas tienen que estar separadas con un mínimo de 4 semanas. Entonces, no tienen la vacuna para el coronavirus, bueno, pues vacúnense para la gripe si está disponible y luego con la vacuna de coronavirus. Entonces, la aplicación de estas vacunas, gripe y coronavirus, deberían estar separadas por 4 semanas, un mes. Por lo menos, sí. Por lo menos. Bueno, realmente bien. Más que buen importante dato, tener en cuenta. Doctora, ha dejado mucho último, para escribir. Sí, para cerrar, sí. Bueno, en este contexto de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bueno, ¿cuál sigue siendo el desafío de la mujer hoy en la ciencia, doctora? Bueno, mira, hoy me invitaron de la Embajada Argentina en Londres, estuvimos en un webinar sobre esto y estaba también la directora de CONICET y había otra científica argentina y una científica del Consejo del Primer Ministro Boris Johnson. Las mujeres en ciencia somos cada vez más numerosas, pero las mujeres en posiciones de management alto o que están a cargo de proyectos de investigación científica sigue siendo un número pequeño. Y eso es lo que yo decía, hay que incluirlo en la educación, que no solamente es para la mujer, ¿no? Es la educación de la inclusión social, de la educación del que es diferente, de la inclusión del que tiene una discapacidad, una minusvalía, de la que es una minoría étnica. Hay que incluir a todos y eso para mí tiene que haber una estructura en donde, mientras que la gente aprenda a cumplirlo, tiene que estar escrito, que tiene que haber un porcentaje representativo de cada ámbito en las estructuras de poder, ya sea de organizaciones, de departamentos, de hospitales, de universidades, etcétera. Tiene que haber investigación en donde se dé algunas veces prioridad a las mujeres para que sean las científicas y se debe incluir en la educación los temas de inclusión en la jardín primaria y secundaria. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta reflexión. Siempre es muy lindo escucharla, doctora. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Un abrazo. Gracias y feliz día también para ustedes, para vos. Encantada. Muchas gracias, doctora. Muy amable, hasta luego. Bueno, gracias.